Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas? Deseo buenas tardes. Qué gusto volver a saludarles ya este último miércoles de marzo. ¿Cómo se nos va el tiempo? Pero con la bendición de Dios seguimos aprovechando estos tiempos, ¿verdad? Sigamos orando mucho por la pandemia que todavía no termina, por todos los que siguen enfermos, por los que siguen cuidando enfermos. Pues ciertamente ya son muy poquitas personas, pero sigamos orando por todos aquellos que están en los hospitales y trabajan en los hospitales o pues tienen familiares en los hospitales. Y sigamos cuidándonos con prudencia, ¿verdad? Ya podemos, pues como ahora estamos aprendiendo, volver a vivir nuestra vida, pero con mucho cuidado, con mucha prudencia, por todo lo que ahora implica el término de esta pandemia y que esta enfermedad ya sea propia de la naturaleza de los seres humanos. Hoy vamos a estudiar Primera de Juan 2, 23. Déjenme buscarlo aquí en la computadora. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante para estudiar en la palabra de Dios. Estamos en Primera de Juan 2, 24. El 23 lo estudiamos hace 8 días. El 23 era una propuesta de ¿crees en todos o no crees en nadie? Porque el que cree solamente en uno, dice la misma palabra de Dios, es un anticristo. Y hoy vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 24. Permítanme, sí, estoy aquí abriéndolo en la computadora para podérselo leer. Primera de Juan 2, 24. Primera de Juan 2, 24 dice: en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Otra vez. En cuanto a ustedes, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Y de qué creen que habla el devocional de esta tarde? Permanecer. Esa sería la palabra clave para recordar una enseñanza que no tan solo nos la dice Juan aquí, sino también cuando estudiamos la oración de Jesucristo por sus discípulos. Él exactamente oró por ellos y Juan utiliza las palabras del mismo Jesús en aquella oración del Evangelio en su capítulo 17. Permanecer. Si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. Si mi palabra permanece en ustedes, y ahí casi unas 15 veces se usa la palabra permanecer, ahí en Juan 17. Y Juan aprendió tan bien esto de permanecer que él no tan solo lo repite, sino lo vivía. Además de ser una declaración de fe, además de ser una enseñanza importante para la vida cristiana, pues también era un estilo de vida que él tenía. Por eso aquí, en este ir trabajando aquello que puede ser contrario al cristianismo o el anticristo, dice: lo que ustedes oyeron desde el principio. Vamos a pensar con esta palabrita, lo que ustedes han oído. La primera pregunta es: ¿sí lo has oído? ¿Por qué? ¿Por qué es enfático esto del haber oído? Porque cuando has escuchado, fíjense, cambié. Oír es nada más, hay una palabra en griego que significa percibir ruidos, pero no entenderlos. En cambio, la que aquí se usa es percibir sonidos y entender lo que nos dicen esos sonidos, no solo percibir ruidos. Pues aquí utiliza percibir sonidos y entender lo que nos dicen esos sonidos.
Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos poner mucha atención, porque quizá no sea que el predicador transmitió mal los errores, la palabra de Dios con errores, sino más bien puede ser que nosotros solo estamos percibiendo ruidos sin entender lo que nos dice, porque no estamos escuchando, poniendo atención, concentrándonos, poniendo todo nuestro empeño en recibir de Dios lo que Él tiene listo para nosotros. ¿Qué pasa cuando no pones atención y no escuchas clara y atentamente? Puedes terminar con errores doctrinales, creencias equivocadas y un estilo de vida que no agrada a Dios. Simple y sencillamente. Lo uso un poquito de ejemplo. Decía una persona en una iglesia donde de un lado se sentaban los hombres y otro las mujeres a la hora del culto. Le preguntaban, oye, ¿por qué se sientan de este lado las mujeres? Y ella decía, es que así lo pide Dios. ¿Dónde? ¿Dónde pide Dios en la Biblia que en sus cultos los hombres se sienten de un lado y las mujeres de otro? ¿No, verdad? No hay ningún lugar donde diga la Biblia, los hombres se sentarán del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho, o viceversa. No lo hay. Pero el no escuchar claramente las enseñanzas hace que uno piense de manera diferente. Un ejemplito más, y ahorita vemos por qué es importante. En alguna iglesia, que no es malo hacerlo, pero quizá la base sí es mal, celebraban cada domingo la Cena del Señor. Normalmente en las iglesias lo hacen una vez al mes porque es muy importante. Otras iglesias lo hacen cada 3 meses, otras quizás solo en Semana Santa, otras en diciembre, pero la que la celebraba cada domingo citaban un texto que decía: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Y por eso cada domingo que nos reunimos celebramos la Santa Cena. ¿Sí es cierto? ¿Sí dice eso la Biblia? Si has escuchado bien la palabra de Dios, no dice eso. Dice, cada vez que lo vayas a hacer esto, hazlo en memoria de mí. No dice, cada vez que te reúnas, cada vez que lo hagas, hazlo en memoria de mí, porque anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Y es otro el sentido. Pero cuando no escuchamos bien las cosas, cuando no escuchamos bien la palabra de Dios, perdón, puse pausa, pasó una ambulancia y iba a interrumpir mucho. Cuando no escuchamos bien la palabra de Dios, podemos creer cosas equivocadas y permanecer en cosas equivocadas. En enseñanzas que no son las que Dios quiere para nuestra vida. Dice aquí entonces, si ustedes permanecen en todo esto, si esto sucede, que ustedes permanecen en lo que han oído desde el principio, en las enseñanzas correctas, claras, adecuadas, en lo que estoy hablando de escuchar con atención para recibir la doctrina correcta, si permanecen en esto, entonces también permanecerán en el Hijo y permanecerán en el Padre. Si escuchan la palabra correcta, si escuchan con atención y perciben esa palabra y permanecen en esa palabra correcta, permanecerán en el Hijo y en el Padre. Si no, no. Es una oración condicional, se las he enseñado. Si estudias, apruebas. Si no estudias, repruebas. Si se cumple la condición, viene el resultado. Y aquí dice, si permaneces en aquello que escuchaste con atención y entendiste y recibiste la enseñanza exacta que Dios quiere para tu vida, entonces tú vas a poder permanecer en el Hijo y vas a poder permanecer en el Padre. Si no sabes en qué vas a permanecer, en una religiosidad. Y vas a permanecer en lo peor que te puede pasar. Prácticas religiosas humanas que hasta te llevan a perder familia, amistades y cosas de ese tipo. No porque estén, como de algunos piensan, es que está pasando lo que dice la palabra. No, lo que pasa es que permaneces, echas raíces profundas, te arraigas en religiosidades, en falsas
ideas de lo que es el cristianismo y te agarras de esas fuertemente y en eso permaneces. Y pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones y en eso permaneces. No, pero es que fue lo que me enseñaron mis abuelos. Ajá, ¿y si está equivocado? Y si no es exactamente lo que Dios quería que enseñara, y si el que escuchó no lo escuchó bien y transmitió algo equivocado, entonces estás permaneciendo no en el Hijo, no en el Padre, sino en una religiosidad falsa, aparente, hipócrita. ¿En qué quieres permanecer? ¿En qué quieres echar raíces? ¿Cuántos no echan raíces en enseñanzas equivocadas? ¿No? Les compartieron algo, les deslumbró, se los presentaron muy bonito, les hablaron muy lindo y creyeron algo que no escucharon con atención porque no era la palabra de Dios, era una falsa interpretación, una equivocada interpretación, pero permanecen y permanecen y permanecen y se arraigan no en el Padre, no en el Hijo, sino en falsas interpretaciones, en enseñanzas equivocadas que no son la palabra de Dios, sino religiosidades humanas, sistemas humanos, nada más. Pensemos un poquito en esto y oremos para que Dios sea el que nos guíe para saber cuándo es palabra y cuándo estamos siendo guiados por falsas religiosidades. No permanezcas en lo que no es la palabra de Dios. No permanezcas en lo que no es las enseñanzas que Dios quiere para nosotros. Y si usamos el versículo 24, no permanezcas en otra cosa que no sea el Hijo y el Padre. Agárrate, echa raíces profundas, tómate fuertemente del Hijo y del Padre. Porque si hay algo equivocado en eso que crees, no pienses que porque me lo enseñaron hace muchísimos años puede estar en lo correcto. No digo que todo sea malo, estoy hablando de sopesar las cosas. Hay cosas que sí oíste desde el principio muy buenas, y si esas cosas muy buenas que oíste desde el principio echas raíces profundas en ellas, en esas cosas correctas, adecuadas, entonces sí permaneces en el Hijo y en el Padre. Como decía uno de los reformadores, en lo que es esencial no hay cambios, en lo básico, en lo que es la doctrina cristiana bíblica al 100%, no hay cambios. Pero en lo superficial, cómo peinarme, cómo vestirme, cosas de ese tipo, ahí sí, hay diversidad. Cambia en lo que tienes que cambiar, si vale la pena cambiar. No sé si entiendas esto, pero estoy hablando de un equilibrio. Solamente no te aferres a lo que no sea permanecer en el Hijo y permanecer en el Padre. Dios te bendiga.